la determinación de los sujetos que están involucrados en el proceso, los partícipes, ¿ya? Y va a determinar pues los aspectos de diferencia que puede conllevar a la aplicación de adoptar un documento de declaración aduanera. Y entonces la normativa señala que tras tomar la voluntad sobre el bien de compra o venta denominado a la destinación aduanera, van a haber dos documentos que pueden suscribir dicha información, la DAN y la declaración simplificada, ¿de acuerdo? Entonces, introducir algo al país o sacar algo del país connota siempre la aplicación del comercio que conlleva a aplicar los bienes o servicios. Por eso que solo cuando la destinación enfoca la intención, entonces nace el régimen aduanero, que es un tratamiento el cual nos va a vincular ya sea en una DAN o en una simplificada. Entonces, los documentos de declaración dentro del decreto legislativo 1053 es la declaración aduanera de mercancías, DAN, y la declaración simplificada. La declaración aduanera de mercancías connota formatos denominados Declaración Única de Aduanas, conocido como los formatos DUA. Suelen mencionar la mayoría de personas a esto DUA, pero la DUA es un formato en el conjunto de la Declaración Aduanera de Mercancías. La DAN ya está definida desde el año 2009 por ALADI. No es una novedad el nombre, ya ha sido destinado. No sé qué edad tenías en el año 2009, pero este ya estaba suscrito y manifestado una definición, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el decreto legislativo 1053 no existe la definición concreta y la amplitud que tiene, pues los convenios o tratados de preferencia de índole regional, en acuerdos firmados con ellos, pues definieron denominarlo la Declaración Aduanera de Mercancías. En algunos países solo comporta un solo formato. En nuestro país está conformado por 3 formatos. Y dependiendo del régimen aduanero, connota pues que estos formatos van a nacer, o sea, se van a necesitar. La declaración simplificada es un solo formato. Varía y cambia de acuerdo a la estructura del régimen aduanero y la intención tributaria. Esta aplicación da para ambos casos. Entonces, decimos que la DAN, según el tipo de régimen, connota una situación de régimen general y la declaración simplificada connota un régimen especial. Lo que quiero es que tomen nota porque generalmente yo no pongo mucha teoría, pero aquí hay que hacer la diferencia. En el decreto legislativo 1053, desde el artículo 49 hasta el artículo 97 en el decreto legislativo 1053, quiero que grabes o anotes esto, porque vamos a ver usted y yo legislación, entonces se le denomina régimen general. Y el documento que está ligado a ellos es la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancía. Sin embargo, en el artículo 98 del decreto legislativo 1053, connota de llamarlo régimen de tratamiento especial, ¿de acuerdo? Entonces, ahí conlleva a utilizar la declaración simplificada. ¿Se entendió esta parte? Si no la vuelvo a explicar, me dices por el chat. Si algo que haya explicado hasta este momento no está claro, lo vuelvo a repetir para ir avanzando pausadamente, ¿sí? Me dices si has podido entender esta parte. Bien, Joan, de acuerdo, gracias. ¿Los demás cómo van? A ver, pregunta, ¿los demás sí se va entendiendo la idea? Edvander, Juliano, Isabel Alexandra, Yasmín, ¿se va entendiendo la idea? Me dicen en cualquier momento que alguien requiera que se aclare un término, una palabra, algo, entonces lo voy mencionando, ¿sí? Muy bien, Isabel, de acuerdo. Bien, lo mismo espero entonces de Edvander y Juliano y Yasmín. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a continuar.
En la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, señala en el artículo 134 que la designación se inicia mediante la declaración aduanera transmitida a través de medios electrónicos. ¿Por qué pone presentada o transmitida? Porque el principio de validez de información determina que se debe utilizar los medios electrónicos. En el caso, si los medios electrónicos fuesen una situación en la que no es imputable al operador no poderla realizar, tanto a la gente de la agencia de aduana, a la gente de carga, al transportista y la respuesta de la aduana SUNAT, entonces queda la opción de presentarlo físicamente. Ahora dirás, pero ¿cómo? Bueno, tienes una máquina numeradora, una máquina que en el sistema permite imprimirlo en físico, así como cuando hacemos la presentación en canal naranja o rojo, pues es llevado. Y alguien dirá, pero si esto trabaja de acuerdo al sistema de gestión integrado y la interconexión de Internet con las máquinas cuyo software de envío de datos del teledespacho son el SINTAD, el ASINSA o el SOTPAD, ¿y qué pasa si no funciona? Pues mano, es un documento. Un documento no necesariamente es impreso, también es escrito. Por lo tanto, se llama documento. Hace 3, 4 años justamente hubo un problema por el cual una de las situaciones donde se preveía que pasaban estos hechos, muchos operadores no transmitían y no enviaban el documento. La normativa es clara. La normativa dice presentada o transmitida en medios electrónicos y es aceptada con la numeración de la declaración. A esta palabra, numeración de la declaración, el argot laboral, ya sea, más que todo en la agencia aduana, le llaman la numeración de la DAM, ¿ya? Le llaman numeración de la DAM. Dice el texto del decreto legislativo 1053, artículo 134, que la administración aduanera determinará cuándo se presenta por escrito. Bueno, la normativa es nueva, pero la situación es vieja. Ya ha habido pronunciamiento de informes de parte de la Intendencia desde años, que no es novedad que en el Perú el Internet nunca funciona. ¿Quién no ha tratado de transmitir un dato y la página del servidor sale 404? No funciona el servidor de la administración en determinadas horas casi siempre, y habitualmente en esa hora siempre falla la plataforma, ¿no? Sale informando tardíamente la administración que por motivos de plataforma, de arreglo y esas cosas, pues entonces emite un comunicado, pero ya los comunicados han sido dados desde años atrás. Los documentos justificativos exigidos para la aplicación de las disposiciones. Muy buenas noches, Johnny, buenas noches. Los documentos justificativos, dice, exigidos para la aplicación de la disposición que rigen en el régimen aduanero, para el que se declaren las mercancías, podrán ser presentados en físico o puestos a disposición por medios electrónicos en la forma, condición y plazos que establezca la administración. ¿A qué se refiere con los documentos justificativos? La DAN, como la simplificada, conlleva que hay documentos de carácter exigible que se necesita tener y que dicha información se debe suscribir en ella, y hay documentos que no son exigibles. Quiere decir que hay información en documentos que no corresponde ni al importador, sino a un operador. Por ejemplo, el caso del manifiesto de carga. El manifiesto de carga es una información transmitida electrónicamente, pero es una información ligada a un documento internamente del transportista. Me refiero al naviero, el cual dicen que en Perú naviera, la línea naviera, y el agente carga. Entonces, ya sea marítimo o aéreo, entonces esa información también es partícipe de un documento que se requiere la información, pero esta información no tiene el carácter determinado que está en el artículo 60 del reglamento, que señala la norma, el decreto supremo 010, conocido como reglamento de la ley de aduanas, determina qué documentos se necesitan de carácter exigible, ¿no? Exigible, pero también omite documentos que no son exigibles y son partícipes de alguna u otra manera con otra información. Por el caso el warehouse y el documento del volante despacho, el ticket de balanza de peso.
Entonces, estos documentos ni siquiera se mencionan en la parte operativa, son la parte operativa de campo, pero se necesita dicha información. Pero todo esto entonces recoge una DAN y una simplificada. Pero para que dicha información sea validada, se necesita entender claramente quién es el sujeto partícipe y qué régimen está acogiendo para determinar entonces la naturaleza del documento justificativo exigido por la ley. Los datos por medios electrónicos para la formulación de la declaración gozan de plena validez, es lo que le acabo de decir antes. El principio de validez de información determina lo siguiente: que lo transmitido electrónicamente prevalece sobre lo presentado en físico. O sea, si un liquidador, así le denominan, ¿no? Un digitador sería, un digitador de información de los documentos exigibles como en la factura comercial o invoice, del documento de transporte y optativamente el seguro, transmite una información equivocada a la naturaleza del físico del documento que él posee, es multa. Por eso, dentro de la normativa, nuestra tabla de sanciones, el decreto supremo 148, pues señala claramente que error u omisión es punible, o sea, es castigable con una multa o sanción. Por eso que lo primero que debe aprender una persona antes de validar información es aprender a leer la hipótesis de la incidencia que tiene el decreto supremo de la tabla de sanciones. O sea, tú tienes que saber cuáles son los pasos. Es como en el Perú, ¿no? Si quieres ser medio contrabandista, pero sin que te sancionen, entonces debes saber cuál es en qué punto eres sancionado administrativamente, en qué punto eres sancionado civilmente y en qué punto si te involucra penalmente. O sea, bueno, esto no es clase de derecho aduanero delictivo, pero esas son partes. O sea, para ser narco, para ser contrabandista, para ser aduanero, se tiene que conocer la norma. Porque yo le he dicho al comienzo, toda la situación del comercio se sienta sobre las bases de las leyes. No es empírico, no es que así lo hacíamos. La norma es clara. Cuando uno tiene que refutar una acción a alguien, evoca la ley, pero la ley tiene vacíos. Nullum siguen lege praevia poena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Quiere decir que lo que no está previsto en la norma o en la ley, entonces no es sancionable porque no es objeto de determinar una sanción. Por eso esa es la parte que yo le digo a los estudiantes que hace años enseñé en otras instituciones y me salieron medio contrabandistas. Entonces yo le decía que la situación es clara. La norma dicta en la hipótesis lo que no puede suceder, pero que dado la realidad sucede, entonces se sitúa el delito o la sanción. Por eso que se llama declaración aduanera. La mayoría lo ve a la ligera, pero es un documento que reemplaza de alguna manera en peso legal a la factura, a la información del documento de transporte y a la información optativa que tienes en el documento de seguro. Por eso no es cualquier papel, conlleva sancionarte administrativamente, civilmente o penalmente, ¿ya? Por eso toma en cuenta la naturaleza del papel. Dice declaración aduanera, no, es una declaración jurada, es un documento que sobre él prescribe la veracidad. El artículo 8 del decreto legislativo 1053 dice presunción de veracidad y buena fe. Claro, no vemos lo que transmites, no estamos seguros, pero a esos denominados factores de riesgo determinaremos que tu información es veraz. Bien, este es el aspecto del artículo 134 del decreto legislativo 1053 sobre la declaración aduanera. Pero ojo, ley y reglamento siempre van de la mano. Entonces, la parte final. La clave electrónica asignada a los despachadores equivale a su firma. Bueno, esto es importante. Cuando uno trabaja para una entidad pública o una empresa particular, generalmente te asignan un código de trabajador. No sé si pasará en tu caso. Cuando uno es abogado, tiene un código. Cuando uno es médico, tiene un código. Cuando uno se registra para investigador o cualquier cosa, le dan un código. En la aduana, cuando tú vas a acreditar tu estudio bajo auxiliar de despacho, bajo agente aduana, entonces se te asigna un código. Ese código permite identificar con esas 4 números que ahora es tu firma electrónica.
¿Por qué es importante tener resguardo sobre la firma electrónica? Supongamos el caso, ya, vamos a suponer, yo lo vi esto cuando era muy joven, que la mayoría, antes, mucho antes de esto, generalmente tenía su sellito con su número de código de auxiliar, ¿no? También de agente, uno agarraba, sacaba su sello de agente aduana, traía la DAN y ¡ta! La autenticaba, ponía su sello sobre la DAN. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien conoce la estructura y naturaleza de tu tipo de sello? ¿Qué pasa cuando es fácil falsificar, llevarlo a la avenida Bancay, llevar a Zángaro o a cualquier lugar el sello y darle refrendo a una declaración? Es sencillo. El visto bueno es un sello que hemos probado que se puede adulterar y falsificar y corroborar y hacer pasar carga. Esa ha sido mi especialidad dentro del tema de delitos. Y entonces, la clave electrónica es una situación en la que conlleva que tú debes guardar. ¿Quién conoce tu DNI más que usted? Usted conoce su DNI. Usted conoce la fecha de emisión. Usted conoce el dato de ubigeo. Nadie más. La misma situación conlleva que tú debes conocer entonces la validez y legalidad y la responsabilidad que conlleva tener la famosa clave electrónica, que es el código asignado a usted de acuerdo a la institución, de acuerdo al grado, de acuerdo a la operatividad o lo que se le asigne, ¿no? Y dice la firma. Una cosa es la firma y una cosa es la rúbrica. Tomar en cuenta ese dato ya siempre, ¿ya? Bien, acá nombra la normativa, claro, la persona natural o la persona jurídica. Bien, continúa la siguiente parte. El reglamento entonces también habla. El reglamento en el artículo 190 y en el 191 pues hace esbozo de la mención de la declaración aduanera como la declaración simplificada. Dice el artículo 190, la destinación aduanera es solicitada mediante declaración. Entonces plantea una palabra sola y pongo la flecha sobre ella. Declaración. No dice DAN, no dice simplificada, dice declaración. Y hemos empezado diciendo que la destinación permite hacer situar nuestra información bajo dos documentos, la DAN y la simplificada. Entonces, conlleva a tener en cuenta quién es el que suscribe la información, cuál es el monto que suscribe la operación y cuál es el régimen atribuible a aduanero y cuál es la situación tributaria que conlleva ella. Entonces, por eso dice, la destinación aduanera, manifestación de usted importador, consignatario, ¿no? Dueño, mediante la DAN o simplificada, presenta a través de medios electrónicos. Muy bien. La información de esta índole viaja de manera electrónica. De acuerdo a la naturaleza de observación de la presunción de veracidad y buena fe, se hace entonces exigible la presentación física mediante el canal de control color naranja o color rojo. O por escrito, dicen. La administración aduanera aprueba el formato y contenido de la declaración. Bueno, vamos a ver que en el formato de declaración C, por ejemplo, del pago de tributos, conllevan algunos casillas que ya no se utilizan y que no se quita y no se borra porque alteraría el sistema, mejor simplemente se anula, ¿no? Ese espacio de ahí, para que entonces conlleve solamente una sumatoria para poder determinar cuánto es el adeudo tributario o pago de tributos que conlleva aplicar el formato C. Algunas casillas dentro del formato DAN, DUA A, DUA B, conllevan entonces que según el régimen se activarán las casillas, unas y otras sí y otras no. ¿Qué dice de la declaración simplificada del reglamento? El despacho de importación o exportación de mercancías que por su valor no tenga un fin comercial. Ahora, es importante determinar qué dice la ley respecto a los fines comerciales. ¿Qué dice la ley? El fin comercial se determina que tenga un intercambio en el cual siempre existe un fin de lucro. O si los tuviera, claro, se supone que cuando yo veo un despacho en la simplificada que una persona ha traído y conlleva tener, como un caso último, 50 carteras de mano y la persona la ha traído con DNI, la normativa es clara. Ahí hay evidentemente un fin comercial. Bien, ha traído para vender.
compete a la aduana determinar la naturaleza del declarante, en este caso, si cuenta con DNI o cuenta con registro. Ya no compete a la aduana en la parte local si lo va a vender o no. Dicta nuestra competencia jurídica hasta el punto donde la normativa nos indica, ¿ha importado o exportado? ¿Ha importado? ¿Cuáles son los sucesos, los previstos, los presupuestos legales de cumplimiento de esto? Entonces ahí, si él lo vende en la parte local interna, ya no compete a la aduana SUNAT Chucuito, sino a la tributaria ver la situación de que él tiene que conllevar a suscribir un documento denominado, acá en el país, creo que acá en el país lo llaman boleta y factura comercial. Entonces, y si los tiene, debe verse que no sean significativos. 40 carteras de manos de cuero sintético procedente de otro país, el país no hace cartera de manos, no es su bandera, no es su identificación internacional. Por tanto, no amenaza la situación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo esta premisa del artículo 191, entonces nacería la intervención de Indecopi para actuar en defensa del consumidor bajo los límites de la propiedad industrial o intelectual. Dice, o no son significativos para la economía de un país. Claro, hay veces tres cosas que pues, que dejes de pagar 10 o 20 no les afecta, ¿no? Ciertamente. Pero hay que tener en cuenta los presupuestos establecidos por la norma para realizar ventas locales. Esto le corresponde a la parte tributaria local y no a la parte tributaria aduanera. Ya. Se puede solicitar mediante declaración simplificada de importación o exportación, ¿no? Claro, eso depende de la acción. Si lo que está trayendo es una importación de naturaleza definitiva o si lo que está vendiendo como una exportación es de naturaleza definitiva. O sea, ya hemos dicho, la importación es el ingreso y la exportación es la salida, pero conlleva determinar el régimen cuando la manifestación se da, o sea, cuando él dice qué acción es la que va a realizar con el bien o producto, entonces se determina si es importación para el consumo, si es reimportación, si es admisión temporal de reexportación en el mismo estado, si es el régimen de depósito, si es reposición, etcétera. Ya, eso depende de la intención o la naturaleza que le conlleva a decir a la persona interesada. Ahora, el reglamento acerca de la declaración simplificada emite los siguientes presupuestos legales. Primero, muestras sin valor comercial están dentro de decir que conlleva al vínculo con la simplificada. Letra B, los obsequios cuyo valor FOB no excedan los $1,000 americanos. Ahora, el valor FOB de la normativa de aquí, del reglamento, es un valor que no está definido en el Perú. No vas a encontrar una definición. Ni el drawback en el Perú tiene la definición. Supone acciones y situaciones que conlleva entender. Pero la DAN sí, la DAN es muy informativa. La DAN nos da el alcance, lo que puede ser decir, valor de cláusula de venta. No dice precio. Cuando una persona dice, Daniel, no estás viendo que este no es el precio, estás ajustando precio. La aduana no ajusta precios. La aduana ajusta valores. El valor, bajo el significado del comercio, no es el valor personal del heroísmo de alguien por una acción. ¿De acuerdo? El valor en el comercio es objetivo, no es subjetivo. Quiero decir, si para ti tu smartphone de una marca iPhone es bueno, de repente para otro estudiante o para mí el iPhone no es marca y no tiene un significado de valor muy grande como le das tú. De repente otro dice, para mí es el Samsung, para otro es el Nokia, para otro es el LG, depende. Esa respuesta de valor subjetivo no es el que está aquí dentro de la definición del comercio. El valor a que es objetivo quiere decir que conlleva entender, por ejemplo, cuando hagamos facturas comerciales, que los valores sean objetivos y cuantificables. Supongamos, ¿no? Supongamos un caso. Comparto una comida con Joao. Nos conocemos, hablamos negocio, y nos vamos a un restaurante y hablamos del negocio de él. Entonces, si él quiere sacarle ventaja al Estado, entonces él esa comida lo marca con factura. Pero es evidente que él no va a tener que decir consumo total,
sino que va a tener que detallar en gastos cuánto le costó el pollo, la chicha, la cerveza, comprar una porción de papas. Por eso que las facturas comerciales en el ámbito del comercio que estamos desarrollando y estudiando tienen el carácter de ser objetivas y cuantificables. Eso es lo importante. Entonces, el valor FOB, desde mi punto de vista personal, es objetivo. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto valió? ¿Qué precio tenía ese producto? 10 soles, por decir 10. Ah, correcto. ¿Y cuánto gastaste para traerlo aquí? Unos 10 soles más, son 20. Ah, correcto. Y me he dado cuenta que tu producto es sensible, es frágil. ¿Le colocaste seguro? Sí, 10 más, ya son 30. Esa suma de todo conlleva a decir que es un valor, pero el valor FOB conlleva a lo que realmente ha costado comprar algo. Esa es mi mejor definición cuando trato de explicarle a un contribuyente, a un cliente, a una empresa. El valor FOB es lo que implica cuánto realmente te ha costado que lo tengas en el lugar donde quieres. Quiere decir, cuando lo has traído e importado hasta tu casa, o sea, mejor hasta donde tú lo quieras tener o hasta donde lo has querido llevar. Entonces vamos a suponer elementos como el pick-up, o sea, el tránsito local, el agenciamiento de carga, el agenciamiento del representante aduanero, lo que cobró el almacén. Entonces, esas situaciones son las que conllevan a determinar valor FOB, que es el equivalente al valor de compra neto total. Por eso que es importante, no lo voy a desarrollar aquí, pero lo voy a hacer con usted en valoración, porque creo que me toca valoración hacer con usted, demostrarle que el valor CIF no alcanza el valor aduanas, son distintos conceptos. Aquí el valor FOB no refiere a poner la mercancía sobre la nave, sino conlleva a la situación enteramente de la mercancía. Ya descartemos ese punto. Ahora, dice acá claramente que la simplificada aplica al obsequio, ¿de acuerdo? Al obsequio, no a la donación. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un obsequio y una donación? ¿Cuál es la diferencia del obsequio y la donación? Opiniones, lo escribe por el chat. Tu opinión, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un obsequio y una donación? Muy bien, Isabel, correcto, de acuerdo. Ya, Farfán, de acuerdo. ¿Qué opinas, Joao? Edvander, opiniones. Muy bien, Isabel, correcto. La donación implica a empresas, organismos no gubernamentales. Es de naturaleza empresarial, es de naturaleza humanitaria la donación. Esa es su naturaleza humanitaria. Y es por eso que a una donación conlleva aplicar aquí en el Perú la situación de destinación de modalidad urgente, ¿no? Es por eso. En cambio, el obsequio conlleva lo que llamamos comúnmente el regalo. Es el uso para una sola persona, no para varias, es para una. Supongamos que yo me encuentro en Estados Unidos y decido enviarle a Isabel Alexandra un laptop. El laptop tiene que determinar el fin y el uso que le dará Isabel. Entonces yo escribía, Isabel Alexandra, le regalo este laptop cuyo precio es tanto y que bajo su condición de estudiante, ¿no? Del instituto tal, pues lo necesita para el desarrollo de sus actividades estudiantiles, ¿no? Etcétera. Entonces, la siempre presupone que que un obsequio, un regalo, debe estar acompañado de una declaración jurada. No llega uno adivinando para qué lo quieres.
siempre se identifique en él la naturaleza o la intención del obsequio y quién es el beneficiario de ello. ¿Ya? Eso es importante. En la donación es gubernamental, es de ayuda, es de asistencia, es muy diferente. Por eso hay que tener en cuenta ese aspecto, que la declaración simplificada solamente abarca peculiarmente, acá lo dice la normativa, a la aplicación de los obsequios y además denota una determinada cantidad que dice que no debe exceder los $1000 americanos, ¿no? Ya, de acuerdo a lo señalado en el inciso N del artículo 98 de la ley. Claro, en el comienzo he dicho, el artículo 98 de la ley es un régimen especial. Es por eso que la declaración simplificada está bajo el amparo de regímenes especiales. La DAN no. La DAN está en el presupuesto de los regímenes generales. También entonces podemos decir que connota a que el valor FOB está determinado para un régimen general y está determinado para un régimen especial. Tratándose de mercancías, dice la letra C, el literal C de este artículo 198, dice 191, dice que las mercancías cuyo valor no excedan los $2000 americanos y en el caso de exportación de mercancías no exceda los $5000 americanos, entonces ya nos da el presupuesto, ¿no? Tiempo más momento, o sea, maneja plazos, maneja intención. El valor FOB queda delimitado hasta 2000 para que sea simplificada y hasta 5000 en el caso de la salida de mercancías. En el ingreso 2000 y en la salida 5000. Entonces supone ya el límite legal para la importación y para la exportación. Dice la letra literal D del artículo 191, en la importación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, VIH, SIDA y diabetes, dice, realizadas por personas naturales, o sea, DNI, en tratamiento médico debidamente acreditado, es decir, la receta estandarizada que te da el doctor, ¿de acuerdo? El área de especialidad, el hospital o centro de atención ilegalizado ante la entidad MINSA, cuyo valor FOB no exceda los $10,000 americanos, entonces connota aquí su aplicación correcta. La declaración debe ser exclusiva para la importación de dichos medicamentos. Es muy importante esto, porque aquí la situación sobrepasa el presupuesto de la norma, no cabe en la parte del pago. Aquí claramente está hablando que la simplificada, su naturaleza es humanitaria. Lo dice el artículo número 2, inciso 20, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado. Dice, toda persona tiene derecho a la salud, derecho a vivir, derecho al tránsito libre. Entonces, este presupuesto del literal D del artículo 191 para la declaración simplificada supone un derecho de inafectación, no de exoneración, inafectación. En el mundo de las cosas, del comercio, todo tiene que pagar, todo tiene un precio y un valor. Aquí, en el literal de esta situación, la simplificada la nula porque está por encima los derechos de las personas. O sea, es el amparo de la Constitución en el derecho de las personas. Por eso que es importante que las personas conozcamos las constituciones en el país en el cual residimos o vivimos. Y eso aplica para usted. Son 10,000, tienes COVID, es muy caro, es mucho monopolio las farmacias que le pertenecen a una sola persona aquí en el Perú, que tú compras a uno, que como comprándole a 10, le pertenece a una sola persona. Eso se llama monopolio acá en el Perú. Tienes derecho a importarlas. Acá dice, claramente, puedes importarlas. Ahora estamos en discusión con el MINSA sobre los oxímetros y demás elementos que son de naturaleza necesaria para la vida, lo dice la Constitución, que va por encima de la norma de la ley de aduanas. Se está discutiendo y seguro en estos días deben salir las normativas. En una semana, ojalá. Ojalá no sea un tema burocrático, ya lo dijo el ministro de Salud. Entonces, esta situación no puede depender de que alguien te lucre con ella. Entonces, esta es una normativa que salva la vida. Y esto es algo que debes valorar. No solamente hablamos de traer contenedores y palets y cosas para vender. También está la acción humanitaria. También está la acción dentro de ella de la responsabilidad social, de lo moral, más allá de lo ético. Ya tienes que tener otro rostro dentro del documento. Lo importante que es la naturaleza entonces de una simplificada. Bien.
Las mercancías que contienen en los literales señalados también pueden ser destinadas a través de regímenes aduaneros especiales de tráfico de envíos postales. Claro, ahora dice algo importante. Aquí evoca otro sujeto. La declaración simplificada entonces está vista por dos tipos de personas, dos sujetos yo le llamo, porque todavía no las identifico. En el ámbito del derecho le digo sujetos. Cuando las identifico le digo personas. Entonces, aquí supone que hay dos sujetos. El sujeto que necesita la medicina, que puede ser usted, puede ser yo, puede ser alguien de ustedes, pero que puedes traerlo tú mismo. Pero conlleva que si no puedes tú mismo, bajo este presupuesto de que algo puedes traer para ti, entonces nace el otro sujeto representante de esta situación, que sería la empresa de servicio postal pública, conocida en el Perú como el SERPOS, y el particular denominado envío de entrega rápida. Aquí no hablamos en inglés, aquí no estamos en Norteamérica ni en una colonia de los Estados Unidos. Aquí la normativa dice que se llama el servicio de entrega rápido. La normativa dice EER, ¿de acuerdo? Esa es la parte, porque courier, yo discrepo mucho en los términos de los idiomas, porque es llevar, es carterear, es mensajear. El envío de entrega rápida supone que, como son privados y particulares, conllevan a que tienen herramientas más que aquellas que el Estado tiene, o sea, tiene recursos, lo que le permite dinamizar la logística a través de DFI. En cambio, en el caso de Perú, tiene logística, pero no tiene DFI. Depende de los privados para poder mover su mercancía, ¿ya? Por eso acá vemos dos sujetos identificados que pueden actuar en el presupuesto de la simplificada, ¿sí? El valor FOB y la declaración aduanera. Bien, ¿hay alguna pregunta con lo que he mencionado anteriormente? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar? Lo puede hacer. De hoy un minuto para que puedas escribirlo en el chat. Si todo está claro, me dices sí, no, y entonces me dices dónde no has entendido para poder avanzar, ¿sí? Bien, Joao, gracias, Joao. Farfán, Isabel, Edvander, Juliano, ¿todo claro? Ah, Yasmín, disculpa, me estaba olvidando de usted. Yasmín, todo claro, ¿no? Bien, entonces si todo está claro, permítame seguir avanzando para ir hablando. Valor FOB y declaración aduanera. Entonces déjenme darle unas pinceladas personales a esta parte y ligarlo con la declaración aduanera, ya sea la DAN o la simplificada. El valor FOB es el monto de compra que se paga por la adquisición del producto. Ojo, digo producto, no digo mercadería ni mercancía, digo producto, porque cuando uno compra, conlleva identificar primero el elemento. ¿Dónde falla un importador y un exportador cuando quiere identificar un mercado, cuando quiere identificar un nicho? En que está metido en el pensamiento del nombre comercial y no del producto. Por eso acá yo digo el producto. ¿Qué compraste? Dentífrico, ya no me importa la marca. Tú pides Colinos y te dan Colgate. No se trata de eso, producto, dentrífico. Entonces, la adquisición de producto. Ahora, ¿está ligado con los términos de entrega? Sí. Toda compra, importación o exportación tienes que conocer los Incoterm. Es obligado. No hay comercio sin Incoterm. ¿De acuerdo? Siempre conlleva. No es exigible una cosa, suscribirlo en los documentos comerciales, pero su aplicación es necesaria para entender el aspecto de la obligación y responsabilidad. Nada más. No presupone los Incoterm que vas a pagar, solamente una sola vez lo menciona, pero no dice lo demás alcance de los pagos, ni los servicios, ni los recargos. Solamente, tentativamente, nos dicen la obligación que tiene vendedor y comprador en el que conlleva a determinar el punto del riesgo. Ahora, dice, ahí mismo cito, por la determinación de la ley, determina un monto. Lo hemos visto en la anterior lectura. En el artículo 191 del reglamento, en su literal D, supone que el valor de compra FOB máximo para una simplificada es hasta 2.000 y en la salida hasta 5.000. Denota
Por si acaso aquí, claramente la divisa, la moneda norteamericana, que es una divisa, que es el dólar americano. Porque los ecuatorianos tienen dólares, porque los de Hong Kong tienen dólares, porque los canadienses tienen dólares, los americanos tienen dólares. Entonces, la normativa nuestra dice dólar americano y da el monto específico para la aplicación. ¿Es uno de los tres elementos que conforman el valor en aduana? Sí, es uno de los tres elementos que se necesita para que la suma de los tres conlleve a la liquidación del tributo y a determinar la famosa base imponible citada en el artículo 142 de la Ley General de Aduanas. Veamos aquí. Una DAN, valor mayor a $2,000 en el ingreso y en una salida mayor a 5,000. Sin embargo, en una simplificada, lo dice el artículo 191, literal D del reglamento, que el valor de salida es menor o igual a 5,000 y el valor de ingreso menor a 2,000. Eso y ahí está. Y pongo un valor menor de régimen especial personal en dólares que lo vamos a analizar y que ya debes haberte dado cuenta que cuando analizamos la situación clara de los medicamentos, presupone ese rectángulo rojo que hay un sujeto que está lejos del alcance de la determinación de ser representado por uno, sino que tiene un derecho especial que le concede la compra-venta internacional. Se puede decir entonces que tras lo anterior, el fin comercial, la acción comercial, el valor no llegan acá, pero supone un derecho de gracia especial para la persona cuando realiza compras personales. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en la diapositiva que sigue. Entonces ahí vemos en el formato A y en el formato C, que en el formato A, formato DUA, dice casilla 6, valor aduanas, casilla 6.1, FOB/ valor de cláusula de venta. En el formato C de la casilla 3, 3.1 dice FOB a secas. Entonces, en ningún momento presupone aquí estos formatos dan DUA A y DUA C la palabra precio. Por si acaso, solo el precio lo vas a encontrar en el formato B en la casilla 8.111. Nada más. De ahí no aparece en ningún otro lugar la palabra precio. Solamente en esa casilla la declaración del valor, el formato B, supone la palabra precio. En los demás no hay la palabra precio. Solamente los demás declaran valores, ¿de acuerdo? Valores. Continúo. Si hay alguna pregunta, miro el chat y voy viendo. Puedes tener la clase, no te preocupes. Cualquier pregunta lo dices y yo voy a responder. Ahora, hablemos de la importación para el consumo. Porque yo tengo que dar entonces el debido alcance a la DAN como la simplificada. Y entonces, si importar algo es introducir, entonces si mi manifestación es venderla en un mercado local a través de mi negocio que tengo aquí, entonces supone que el elemento de compra, producto, cuando ingresa mercancía, denota entonces que la aplicación es de uso distintivo. Por tanto, debo hablar de una manera general del régimen de importación. Para este caso, yo te he aplicado textualmente lo que dice la norma, ¿ya? El decreto legislativo en su artículo 49. Del título segundo del capítulo primero del artículo 49 del decreto legislativo 1053 dice lo siguiente: régimen que permite el ingreso de mercancías. Ahora, nos detenemos un momento. La normativa específicamente no dice la naturaleza de la mercancía. Nosotros debemos suponer la naturaleza de la mercancía. La naturaleza de la mercancía aquí en este régimen no es identificado. Por eso conlleva a decir que la mercancía es de naturaleza extranjera. Ingresa al territorio aduanero. Ojo, no dice en qué parte del territorio aduanero. No dice si es primario o secundario franco. La mercancía, o sea, puede hacer uso del ingreso en cualquiera de los tres territorios. Primario, franco y por arribo forzoso de causa de fuerza mayor al secundario. Por eso ahí supone. Para su consumo
Entonces, la naturaleza aquí de la importación es que el bien que llega se va a usar, se va a consumir, se va a utilizar. Es por ello entonces que le denominamos regímenes generales. Conlleva un pago o una garantía. Bueno, no me meto en eso porque le voy a enseñar lo que es legislación aduanera y ahí sí voy a sacar un poco más de extracto a esto. Ahora, liguémoslo o enlacémoslo con las declaraciones aduaneras, ¿ya? Con la declaración aduanera. Entonces, los regímenes aduaneros se identifican por códigos. Hablar de una importación mayor a $2,000 significa código 10. Hablar de una importación menor a $2,000 implica el código 18. Si ves un código 10, dirás régimen general, importación para el consumo. Si ves el código 18, dirás régimen especial, declaración simplificada. Código 10, importación para el consumo. Código 18, importación para el consumo. Solo que la naturaleza de uno conlleva que el valor sea mayor a $2,000, es un régimen general, y la declaración simplificada, código 18, supone un régimen de tratamiento especial. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido esa parte de la explicación? ¿Todo claro? Isabel, Joao, Vander, Farfán. ¿Todo claro? Bien, Joao. Ya, Farfán, de acuerdo, lo explico, no hay problema. Jóvenes, o señores, señoras, no lo sé, de repente usted es mayor que yo, y yo soy menor que usted. Bueno, en toda cosa, pero vamos a decirlo, vamos a decirlo. La intención de las sesiones no es que yo avance tan deprisa. La intención es que todos podamos entender de qué se trata cuando tienes una DAN, ¿ya? Lo que estamos haciendo es un pequeño análisis. Bien, Farfán, entonces lo voy a explicar de nuevo, ¿sí? Decimos, cuando tú compras algo cuyo valor es mayor a $2,000, supone que vas a utilizar la DAN. Porque la DAN, cuyo formato son la DUA, solamente van a utilizarse cuando tu valor de compra es mayor a $2,000. Perdón, no cuando vas a utilizar. La DAN puede suplir una simplificada, sí. Lo voy a demostrar en un caso más adelante que me toque de otras sesiones, se lo voy a demostrar con unos documentos. Entonces, cuando tú compras una mercancía cuyo valor de compra supere los $2,000, Johnny, quiere decir que el documento donde se va a suscribir la información de tu compra es la DAM. La DAM. Porque tu valor de compra ha sido mayor a $2,000 americanos. Ojo, note aquí algo importante que de haber una evaluación final, por favor, no me ponga símbolos, póngame códigos. El mundo no se rige por símbolos, se rige por códigos, ¿ya? Tome nota de eso. Símbolos no, código. Hay países que son muy exigentes con ese tema, ¿de acuerdo? Porque lo que identifica una moneda es su código, no su símbolo. La simbología puede ser interpretada de maneras diferentes. Se lo voy a decir muy claro. Por ejemplo, cuando uno viaja a China y viaja a Hong Kong, el pinyin, que es la forma del chino latinizado para hablar con los demás, solo aplica en China, pero no aplica en Hong Kong y, no, y en Taiwán. Por eso te digo que es muy importante entender que hay situaciones en las que debes saber qué aplica universalmente. A ese ejemplo de forma de hablar, cuando uno utiliza un símbolo, se puede equivocar en el otro lado, te puedes llevar una pena de muerte. Aquí, sin embargo, a algunos especialistas le da igual que pongas una S con 2 rayitas transversales y todo lo demás. Por lo general, yo soy la persona que le dice a alguien que es mejor que se acostumbre a usar los códigos que los símbolos, porque este código en cualquier país del mundo te leen bien que es un dólar americano. No van a tener problemas. En Oriente vas a tener un poco de problemas para esto. Por eso que acoto en decir, utilízame, si vamos a hacer un cálculo, la mención de algo, ponle el código. Porque si pones un número, yo diré 2,000. No voy a suponer que es una moneda, solo diré secas 2,000. Entonces, tenemos que tener una concordancia entre lo que escribimos, pensamos y queremos comunicar, ¿de acuerdo? Ya, voy contigo, Johnny. Cuando tú compras mayor a $2,000,
utilizará la DAM. La DAM va a identificar el proceso del ingreso de lo que has comprado bajo el código 10 y lo va a llamar importación para el consumo. Ya. Pero ¿qué pasa si Johnny compra menor a $2,000? Entonces ya no va a utilizar una DAM. Recordemos el artículo 191 del literal C, D. Entonces Johnny lo que va a hacer es recibir una declaración simplificada porque el valor de compra es menor a $2,000 americanos y el código que lo va a identificar de la importación para el consumo es 18. Entonces, Johnny, decimos, el código 10 de importación para el consumo es un régimen general y el código 18 es un régimen especial. ¿Me entendiste, Johnny Farfán? Me dices por el chat si lo has entendido. Johnny, ¿lo has podido entender? ¿Sí? ¿Más claro? Correcto. Ya, los demás, la aclaración de los códigos para todos por igual, ¿sí? Por favor. Si vas a poner un símbolo, bueno, en la primera te lo paso. Pero en la segunda procura pues ya hablar el mismo lenguaje que todos los demás, ¿sí? Vamos a utilizar la legalidad, ¿ya? En este aspecto. Te va a ayudar de mucho porque algún día en algún lugar no te va a funcionar el símbolo y vas a tener problemas, especialmente con los escandinavos, ¿ya? Es importante entonces que te acostumbres a la utilización de los códigos, no los símbolos. Los símbolos tienen interpretaciones diversas. Vamos en la siguiente parte. Ahora veamos. Acá meto el cuadrito recién que había omitido la palabra. Ya que compraste mayor a $2,000 y lo suscribes en una DAN y compraste menor a $2,000 y lo suscribes en una simplificada, entonces en aplicación a lo establecido por la compra-venta en la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, supone muy claramente en su artículo 2º, 4º, 11º, que las compras personales gozan de una situación tributaria especial. Es por eso que cuando las personas compran un valor menor o igual a $200, es un régimen especial personal. Y por tanto, si lo he puesto en color rojo, es porque no supone que generes un documento, no tienes una simplificada, no tienes una DAN, es un beneficio que otorga el Estado con un monto mínimo que no genera tributos y no genera documentación, pero sí genera la legalidad del artículo 8º de la presunción de veracidad de buena fe, que te preguntaré. Me tocó un caso, así en las postales son bien tercos algunos. Entonces, supone que cuando llega una mercancía, la carga de prueba de que has comprado algo en la factura, no hay otra manera. No me digas que el pago, la factura, porque el pago supone situaciones diversas para mí. Por ejemplo, pagaste cuando estabas en Feria China, pagaste cuando era diciembre, que no conlleva que hoy cueste igual. El pago no supone la prueba del valor del producto, por si acaso. ¿De acuerdo? Yo puedo poner supuestos y puedo llevar un ajuste de valor a una mercancía, sí, porque la norma me lo permite. La norma le permite al especialista llevar un ajuste. Entonces, es muy claro que para el código 10 mayor a $2,000, para el código 18 menor o igual a $2,000 y para el valor menor o igual a $200, supone que debes tener un documento denominado aquí comprobante de pago, llamado factura, invoice, boleta o como le quieran llamar en otros países, porque aquí en el país incluso hay tickets, ¿no? Que dicen el precio o no. Sí, yo creo que no me equivoco en decir que aquí cuando tú compras algo te dan un ticket, no una boleta ni una factura o no. ¿No es así? No supone que entonces ahí figure el precio. Bien, la carga de prueba de una compra menor o igual a $200, aunque no te genere tributos y no conlleve a suscribirlo en un documento de declaración, supone que tienes que dar prueba de la compra, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Johnny, Yasmín, algo se pregunta porque estoy preguntando algo de siempre. Y Edvander, Yasmín, preguntas, Yasmín, algo que no haya quedado claro.
¿Sí? Yasmín, ¿todo claro? Sí, Farfán, diga. Le escribe por el chat y lo leo. Bien, Yasmín. Escriba Farfán para leer su pregunta o su duda para responder a usted y a los demás, ¿sí? No puede ser. Ya, muy bien. En el caso de personales, digámosle, conlleva también aplicar un código que no se utiliza aquí, pero que queda como código interno dentro de la administración, ¿ya? Es un código menor. Los códigos que siempre ponemos son 10, 12, 18, 20. Acá supone ponerle un código en referencia a la mercancía. Entre 9 y 11 se le coloca un código interno. No supone un código en un documento que usted escribe, es interno. Dentro del sistema se va contabilizando para determinar la suma que conlleva una persona con DNI a que puede traer. Entonces le ponen un código. Aunque se traiga por la postal de Tomás la de Ingeniería, la de Jesús María, la de Comas, la de ATE. Entonces, como hay interoperatividad y salte el código, por decir, no hay 9, dice Farfán 9 acá, ¿cuánto? 200, Farfán 9 para acá, ya, oye, ya, Farfán no sea gracioso, ya tiene DNI, ha hecho como 4 o 5 compras, el valor mínimo es hasta 1000, entonces ya supone que Farfán ya no puede hacer uso entonces de este bajo DNI y te obliga entonces Farfán a recurrir al código del 10 o del 20 bajo el registro único de contribuyente, ¿ya? Para eso. Este valor no supone un código formal porque los documentos como la simplificada y la DAM supone código que identifican el régimen. Farfán, no es un régimen aduanero, es un tratamiento especial a una compra de índole personal. Tratamiento, régimen no es un régimen. Están bajo las disposiciones, por si acaso, de que la aduana ya emitió un documento, lo voy a tratar en legislación, donde digo cuál es la resolución del año 2004 que salió en favor de las compras personales. ¿Ya? ¿Sí todo claro, Farfán? Bien, paso a la siguiente diapositiva. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver la siguiente. Hablamos ahora, si ya hemos hablado de las situaciones de importación, hablemos ahora de la exportación. Veamos lo que la ley de aduana, decreto legislativo 1053, dice en su artículo 60 y 61 ¿ya? De la ley. La exportación se entiende como el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías, dice, acá sí es muy clara, nacionales o nacionalizadas, para su uso o consumo. O sea, es lo que le decía el comercio. El comercio se basa en intercambio de bienes y servicios. O sea, connota la exportación a que una tiene carácter definitivo y una tiene carácter de servicio o uso, ¿de acuerdo? Ya, ahora, eso es. Ahora, vamos a aplicarlo a la parte documentaria de la DAM. Entonces, en una exportación de carácter definitivo, supone que la DAN actúa en una venta mayor a $5,000 y en una simplificada cuando la venta es menor a $5,000. Entonces, por tanto, se le asigna el código 40 a la exportación en el carácter de régimen general, cuyo valor es mayor a $5,000 en la venta, y cuando el valor de la venta es menor o igual a $5,000, se utiliza la simplificada y el código es el 12. Bien, continúo. Si no hay una pregunta, entonces voy a continuar la siguiente diapositiva. La DAN
la simplificada y los regímenes aduaneros, ¿ya? Ahora vamos a hacer una mezcla de todo, de todo. Ahora vamos a vincular en una diapositiva lo que he mencionado en la importación y en la exportación para poderlo visualizar de una manera amplio y general. Ya, ahí lo tienes. Cuando la salida de la venta es mayor a $5.000, el código 40. Cuando el ingreso es mayor a $1.000, código 10. En uno supone la importación para el consumo, como el régimen, y el otro supone la exportación definitiva, en la DAM. Cuando son simplificadas, cuando el valor es menor o igual a $5.000, la exportación simplificada, código 12, y cuando la importación es menor o igual al ingreso $2.000 americanos, entonces hablamos de una importación simplificada, ¿ya? Este es el cuadro general de todo lo hablado anteriormente. Por eso acá no está el efecto de la compra personal. No figura porque no es un régimen aduanero, ¿de acuerdo? Estos hablamos de los regímenes de importación y los regímenes de exportación como regímenes aduaneros y sus vínculos y su vínculo con la DAN y con la simplificada. Bien, continúo, ¿no? Voy a continuar, entonces continúo la siguiente diapositiva, ¿sí? Esta es la explicación de todo lo que mencioné anteriormente, hoy lo he hecho en una sola diapositiva. Ahora, sujetos de declaración en la declaración aduanera. Entonces, recordando las primeras diapositivas del artículo 191, que está en el reglamento, que habla de la simplificada, suponía entonces la intervención de la denominada empresa de servicio postal y la empresa de envío de entrega rápida. Entonces, bajo esta situación, habíamos dicho que podíamos encontrar la figura de dos sujetos. Dos sujetos. Entonces, en esta figura también vamos a enlazarle el vínculo en el cual se puede identificar a los sujetos partícipes específicamente en una DAM y en una simplificada. Para eso voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia o cómo tú logras diferenciar en una carga que ingresa o sale al dueño o consignatario? ¿Cómo tú identificarías en una carga de una mercancía al dueño del consignatario? Sí, en la factura o en la boleta, Joao. A ver, ¿cómo? Ya, ya, Farfán. Bien, ya. Bien, ¿qué otra forma? Vamos. Ideas, Yasmín. Isabel Alexandra, ideas. ¿Algunas ideas más? Sí. ¿Cómo identificas en una carga al dueño o consignatario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees tú que puede ser los indicios para identificar al dueño o consignatario? Lo digo esto porque la normativa de la Ley General de Aduanas menciona este aspecto de hacernos mencionar que los sujetos partícipes de los regímenes aduaneros son el dueño, el consignante y el consignatario. Aquí no estamos hablando de la persona que envía, sino que voy a comprar, si es una importación, ¿cómo sabes que la carga es para el dueño o consignatario? ¿Cómo lo identificas?
Bien, también, muy bien, Farfán, correcto. Bien, vamos a entonces dando puntilladas a la pregunta. Bien, generalmente las personas cuando realizan una compra-venta de mercancías y generalmente lo compran en páginas de cualquier índole, occidentales, asiáticas, ¿no? Del Oriente, de Oceanía, donde quieran haber comprado, lo importante es que el sujeto que recibe la carga siempre va a nombre de él. Generalmente en una carga más que todo se ve en las cargas de simplificadas, que la mayoría corresponde a las personas porque se identifica directamente poseedores de la carga por el documento nacional de identidad. O sea, la carga viene a su nombre. Y sin embargo, la situación del consignatario presupone dos supuestos. Primero, que el consignatario puede ser una persona que es el interesado, que realiza la compra en nombre de un tercero y que la trae a su nombre, pero que realmente él no es el sujeto beneficiario, sino es un tercero. Por eso que el consignatario se abre en el preámbulo de ser directamente el dueño o ser el representante de una compra. Por eso que la normativa hablaba del sujeto denominado el tercero, ¿sí? Eso es importante verlo, porque el consignatario, al colocarse un 10, también él supone otro tratamiento de identificación cuya naturaleza el DNI no le permite entonces ya bajo los envíos suponer la atención de su carga, sino que necesita un registro único de contribuyentes para poderlo. Entonces, el DNI y el registro único son, son las formas de identificar al dueño. El consignatario queda abierto a la suposición de un tercero interviniente, no necesariamente siendo dueño, ¿ya? Esa es la parte importante. ¿Y por qué metemos al consignatario? Porque hay personas que tienen la costumbre de encargar compra a terceros para evadir, eludir a la administración aduanera las compras que están realizando y lo siguen haciendo con DNI, ¿no? Midiendo lo que la norma les dice. La norma le supone a la persona que tiene un tope y un límite. Sí, esas son las maneras. Y, por ejemplo, si usted algún día apoya, trabaja dentro del campo de administración, entonces necesitas identificar correctamente el supuesto del dueño y el consignatario e identificar el delito en el caso de contrabando, ¿ya? Porque esto pasa, suele pasar. Bien, paso entonces a la diapositiva. Vamos a identificar. Entonces, una mercancía puede ser recibida por el dueño, ¿de acuerdo? Pero la normativa anterior nos decía que también puede ser atendida por otros sujetos. Entonces, veámoslo de esta manera. Entonces, los sujetos de declaración, cuando el valor es mayor a $2,000, ya no lo declara el dueño ni el consignatario, lo declara el representante aduanero en la DAM. Y el representante aduanero se le conoce aquí en el Perú como el agente aduana. La normativa, el decreto legislativo, hoy actualmente con los cambios, lo denomina el representante aduanero. En cambio, en la simplificada, presupone que cuando nuestra compra no es personal, menor o igual a $200, entonces actúan los sujetos que nos representan, el público y el privado, el servicio postal y el servicio de envío de entrega rápida. Y entonces, ¿quiénes suscriben la información? ¿Quiénes validan la información? Entonces la validan estas empresas a través de la declaración simplificada. ¿Sí? La validan porque el llenado puede ser dado por usted, pero la validación de información de transmisión a la aduana la realiza el servicio postal, es servicio de entrega rápida, y lo mismo hace el representante aduanero, quien valida la información a la SUNAT a través del SIGAT. ¿Sí? Dígame si entendió esta parte de la explicación. Sí, Joan, Farfán, Yasmín, Alexandra, ¿se entendió esta parte? Ya. ¿Todo claro, Johnny? Ya. SIGAT, Sistema Integrado de Gestión Aduanera, es la matriz. Cada vez que tú abres la página de la SUNAT, Johnny,
y miras la página de la SUNAT, específicamente estás buscando un registro de información en operatividad aduanera de la página, entonces ahí hay un sistema que se le conoce como el SIGAT, Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Este sistema es el que permite que usted, si es un representante aduanero y en tu agencia aduana tienes un ordenador o un laptop que pueda transmitir la información de la DAN o la simplificada, entonces el software puede ser el SINTAD, el ASINSA, el SOLPAD, quienes transmiten la información en esta plataforma, viaja y te devuelven la información, y es lo que en el comienzo de la sesión decíamos que se llama la numeración de la declaración aduanera, ya sea de la DAN o de la simplificada. ¿Todo claro, Farfán? Bien, continúo. Ahora vamos a la declaración aduanera en mercancías. Me voy a entrar directamente con la DAM, ¿ya? Con la DAM. Vamos a ver la DAM. La DAM supone tres formatos, A, B y C. El C lo he separado porque el C no conforma la información del A con el B. El formato C supone el pago de tributos. Ahora, y separo al C también porque cuando hablamos de exportaciones, solamente operamos con los documentos formato A y formato B. Cuando realizamos importación, utilizamos el formato A, B y C, porque la importación por el consumo supone el pago de los tributos. Ahora, cuando la información data más en un documento de comprobante pago, como la factura o la boleta, da nacimiento a un formato adicional, conocido como el formato DUA A1, y en el caso B, DUA B1, ¿de acuerdo? DUA B1. Quedémonos con esta idea, voy a pasar a la estructura, y después de esta diapositiva de explicación, hacemos un caso para aplicar para dar la aplicación del formato A, A1, B, B1 y C, ¿de acuerdo? Vamos a hacer voy a hacer con usted un ejercicio matemático, ¿ya? Ahora pasemos a la siguiente. Estructura de la declaración en el formato A. El formato A, como el formato B, conllevan una numeración. Casilla 1, casilla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15. Entonces, el formato A tiene una estructura de 15 casillas. Cada casilla denota una información que se requiere validar, que se requiere llenar, que se requiere, en todo caso, formularla. Bien, vamos a la parte de la diapositiva. 1. Identificación. Aquí es donde en la DAN se hace inscripción del importador o exportador. Identificación. Quiere decir, bajo la situación de registro único de carnet de extranjería, pasaporte, ONG, aquí se hace el registro de información, incluso con DNI, ¿ya? Sujeto de identificación, acá es identificación, casilla 1. En la casilla 2, supone el registro de la aduana, se le conoce, pero es la casilla donde se manifiesta que la información transmitida por el postal, por el courier, por el agente aduana hacia la SUNAT supone la información denominada numeración de la DAM en la casilla número 2. En la casilla número 3, transporte. Ahora, hay que tener en cuenta bien claro que no me toca llenado de DAM con usted, pero lo vamos a decir acá. En transporte supone que hay una diferencia connotable entre un marítimo y un aéreo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los aéreos asimismo no tienen terceros. El aéreo es directo, es la misma línea aérea. En el transporte, sin embargo, supone la actividad de otros sujetos. En el transporte subdividimos, por ejemplo, al MVC, suponemos a la gente de la carga, pero en la línea naviera conlleva tener representantes. Por eso que la casilla número 3 conlleva identificar una diferencia entre el marítimo del aéreo.
Al marítimo se le conoce con el código 118, que supone el territorio aduanero del Callao, y la 235 a la aérea, que supone también a la Intendencia de la Aduana Aérea del Callao, ¿ya? En el transporte. Cuarto punto, debes saber que siempre todo transportista conlleva su relación directa con los almacenes, siempre. Transporte y almacén son la misma cosa. Entonces, se supone que cuando las mercancías ingresan por el puerto o aeropuerto, son conducidas a los almacenes. Ahora, recordemos lo que estábamos en preferencia arancelaria. ¿Qué suponía el Tratado de Estados Unidos 802? Que no era obligatorio bajo la aplicación del TPI 802 la disposición de uso de la casilla cuarta. ¿Se acuerdan? Lo que hemos llevado de tratados, se supone que no. Se supone que la aplicación de la modalidad anticipada no hará uso obligatorio de la casilla cuarta, sino hará uso de la disposición del punto de llegada, ¿sí? Lo que tuvieron en preferencias. Y a los que son nuevos en esta sesión les digo que el tratamiento bajo los acuerdos internacionales no es el tratamiento común que hacemos sin hacer uso de los tratados, ¿ya? Hay mucha diferencia en esta casilla. Casilla 5 es la casilla de la transacción comercial. Ahora, si ustedes recuerdan las noticias anteriores que yo estaba narrando en el inicio, ¿se acuerdan que en el año 2019, en febrero y en abril, puse las noticias ahí, que la administración aduanera determinó los medios y modos de pago para las transacciones comerciales y hacía énfasis al uso de la bancarización? Esta idea ya vino desde Alejandro Toledo con Humala y se asentó estrepitosamente con el presidente vacado Kuczynski, ¿no? Pero ya en el año 19, la aduana la asentó por comunicado y la dio por exigibilidad que toda transacción comercial cuyo valor sea mayor a $2,000, quiere decir que cuando utilices una DAN específicamente para el pago de tus mercancías, entonces se hace a través de la bancarización y para ello determinó los medios y modos. Eso fue la primera clase de presentación, de análisis de la, de la realidad peruana que hice con usted. Casilla quinta, la casilla del valor aduana. Te acabo de mostrar la casilla del valor aduanas. Te acabo de mencionar que la compra del producto, más el flete, más el seguro, conllevan a determinar el valor aduanas, valor FOB, flete y seguro. Ojo, es muy importante, dice valor FOB, no dice valor flete, dice flete. Acá sí puedes tentativamente tú decirme precio, pero en la compra no. En la compra de la 6.1, a diferencia de la 6.2 de la casilla, decimos valor FOB, casilla 6.2 flete, casilla 6.3 seguro, y la suma de las tres da como hecho el valor aduanas, ¿sí? Valor aduanas. La siguiente casilla, la séptima, la casilla más importante, la casilla de la declaración. Aquí conlleva aquello que en el inicio dije, que conlleva tener documentación exigible, documentación operativa y documentación conexa o anexa. Quiere decir, aquí tenemos que tener información del manifiesto de carga, tenemos que tener información del almacenamiento, del warehouse, del volante de despacho, tenemos que hacer uso de la comparación a través del packing list, tenemos que tener la factura, el documento de transporte. En el caso de haber adoptado un seguro, entonces todos estos conforman que dan información para llenarla en la casilla séptima. Ahora, la casilla séptima es importante porque debes saber a estas alturas, debe darte la idea de que hay una información de declaración comercial, hay una información técnica y una información técnico-legal, ¿ya? Esos son los tres aspectos que yo siempre recuerdo a las personas cuando datan la información en la casilla 7.35 del formato A en lo que refiere a información. La casilla 8, declarante. Vamos a hablar en esto. La palabra declarante es un término que lo dispuso la Convención de Kioto. No hablo del protocolo de Kioto, hablo de la convención. El protocolo habla del delfín, de la protección a los animales del Ártico y esas cosas, no te lo comas, no los mates, no hagas pieles. Aquí estamos hablando de la Convención de Kioto que se dio en Japón. Determina
que cuando uno no puede ya por la norma suscribir la información, por ejemplo, en el caso de $2,000, usted, yo, Yasmín, Alexandra, Joao, no podemos suscribir la información, entonces lo hace el representante aduanero, en este caso la agencia aduana. A ese sujeto se le denomina el declarante, casilla número 8, por disposición de la Convención de Kioto. Recuérdalo, ¿ya? Esto lo vamos a ver en legislación aduanera, que nos toca a usted y a mí en el dictado. La casilla 9, las mercancías se subdividen al agruparse en el denominado consolidado en cargas, carga general, carga granel y de naturaleza peligrosa. Entonces, hay mercancías que vienen agrupadas en container, en pallets, y si vienen en contenedores, vienen resguardadas por los precintos. La casilla 9 declara entonces que debe suscribirse la información del contenedor y su capacidad. Es un contenedor de 20, de 40 high cube, y entonces determinará el precinto como la medida de seguridad a un contenedor donde vienen estas mercancías. La 10ª casilla de la diligencia aduanera se refiere a esa situación donde hacemos la actuación de verificar lo que hay en el contenedor. Constatamos la información entre lo que dice la factura, entre lo que quedó transmitido por la agencia aduana, en lo que transmitió el transportista y lo que dató el almacén. Entonces, las informaciones se cruzan y entonces tenemos que darle validez de información, tenemos que validarla. Se apertura el contenedor y entonces en esta diligencia se hace el conteo, ¿no? Con el documento bajo prueba para determinar qué corresponde a eso. Control de aduanas pues determina en este proceso, entonces, qué puesto de control, quién fue el que actuó o suscribió la denominada acción de control ordinario o extraordinaria. La casilla decimosegunda de regularización determina entonces una situación en la que no habla de un régimen definitivo, habla de un régimen que conlleva una información de carácter provisional y que por tanto necesita ser cerrada, validada, refrendada. La casilla 13ª, depósito banero, se refiere específicamente al uso del establecimiento del depósito para la mercancía es cuando connota un régimen de ingreso o de salida. La casilla 14ª, los transportistas en el caso de regímenes de tránsito, de embarque. Y la casilla 15ª, la validez de datos, corroboramos la información de todo lo que es numéricamente, de los pesos, específicamente se valida contra los documentos que tienes en físico, ¿ya? Contra los documentos, contra la carga que ha sido pesada, recibida y datada. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estamos en la casilla, en la estructura de la casilla formato A, ¿ya? Lo he descrito de manera general, porque en el tratamiento del liquidador aduanero todas las casillas se desarrollan y aquí estoy en la introducción a manera general de cada una de las casillas. ¿Sí, yo? Bien, yo. Yasmín, Alexandra, Johnny, ¿se entendió la información? Me dices en qué punto alguien, qué número, no lo he entendido claro para yo poder explicar, ¿ya? Son 15 casillas en el formato A, DUA A. Bien, entonces vamos a ir a la siguiente formato, que es el formato B. Se le conoce como el formato de declaración. Entonces, mayormente este formato, el siguiente, está asociado a la declaración del valor. Quiere decir, en él se suscribe la naturaleza de la transacción comercial en esencia. En el formato A que estás viendo, la naturaleza es tributaria. Connota que la información es general. La información del formato B es específica. Tienes que hacer. ¿Por qué?
Porque si nos toca las sesiones, en las sesiones en las que tengamos que resolver el análisis de los formatos para el liquidador, vas a tener que darte cuenta que la casilla séptima, del cual voy a hablar hoy día, y la casilla quinta del formato siguiente, que es el B, no son iguales en torno a la descripción de la información. La casilla séptima, declaración de mercancías, es de manera general. La casilla quinta del formato B es de manera mucho más específica. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente formato, el formato de la declaración del valor, conocido como el formato B, DUA B, DUA B1 en el caso de más mercancías. Vamos ahora a la estructura. La estructura de este formato conlleva a 8 casillas. Al igual que la anterior, la casilla 1 es idéntica, se suscribe la información, solo que la diferencia entre la casilla 1 de este formato y la casilla 1 del otro formato, acá la naturaleza es más exacta, es específica, me refiero. En la casilla 1 podíamos poner que yo, código 10, número de DNI y casilla de valor, número, dígito verificador final de su RUC, yo hago import, export ya, ¿no? SAC. Ya, Joao trajo algo. Pero en la casilla 1, a Joao vamos a tener que identificar específicamente su naturaleza. Si Joao es mayorista, minorista, detallista, fabricante u otro. Por eso te digo que el formato B, su información es más específica a diferencia del formato A. ¿De acuerdo? En cambio, la casilla 2 del formato B con la casilla del formato 2 del formato A son idénticas, no hay diferencia. La información es la misma, ¿ya? La información es idéntica, no cambia en nada. Ahora, la casilla 3 del formato B dice proveedor. La casilla 3 del formato A dice transportes. Aquí cambia la naturaleza. Aquí identificamos a quién le compras o a quién le vendes. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Si fuese una IMPO, tendríamos el dato de información acá de a quién le compraste. Y esa información específicamente se saca del documento comercial denominado factura, específicamente de ahí, ¿ya? Porque él es con quien has suscrito la compra, a quien le has vendido o comprado. Y conlleva ciertos datos de carácter obligatorio, porque en el numeral quinto del decreto legislativo 1053, conocida como la ley de aduana, supone que existe el intercambio y cooperación de información. Quiere decir que de dudar de tus compras, de tener dudas, presunción de veracidad y buena fe, optamos por consolidar información a través de las aduanas del otro país de salida, o del transporte, o de los almacenes, de las embajadas, de las agregadurías, o con la misma empresa, para determinar la duda. Este caso me tocó vivirlo en el año 2014, creo, aquí, donde tuve un caso muy gordo, pez gordo, porque se hizo uso de la casilla número tercera bajo el numeral quinto de cooperación e información entre aduanas para la determinación de la naturaleza de unas mercancías que venían para un retail acá en el Perú y que se dudaba pues de la transacción comercial que tenían, porque en aquel entonces Indecopi estaba poniendo bastantes trabas no, sino estaba protegiendo al mercado local con los dumping de muchas empresas que enviaban y que algunas empresas acá que vendían de importación evadían, entraban en la fase del contrabando para cambiar la naturaleza del país. Casilla cuarta. La casilla cuarta del formato B, transacción, a diferencia de la casilla quinta del formato A, que hablan del mismo término, transacción, aquí no se enumera el banco. Aquí no hacemos uso de esa disposición del año 2019 de que la bancarización y qué banco abonaste, no, ni cómo pagaste. En la transacción de este formato B es importante entender la naturaleza de tu compra. Vamos a poner un ejemplo. Si estuviésemos nosotros en la época en que los españoles todavía no llegaban, la pregunta es, ¿cómo nosotros intercambiamos nuestros productos? Supongamos que yo era Wari, tú eras Chanca, el otro eran los Incas, ¿no? Paracas, ya. ¿Cómo hacíamos?
¿Cuál fue la naturaleza de la transacción de aquel tiempo en el Perú? ¿Cuál fue la naturaleza de la transacción comercial en el Perú en esos tiempos? ¿De qué manera transaccionaban los incas o las tribus sus negociaciones comerciales? ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? Correcto, trueques, sí, trueques. Ahora, la pregunta, ¿el trueque es una venta o no es una venta? ¿El trueque es una venta o no es una venta? ¿Qué dicen? Ya, muy bien, yo es un intercambio. ¿Pero supone una venta o no? Isabel dice que no es una venta. A ver, Isabel, ¿por qué no es una venta? Yo lo dice que es un cambio entre un producto con otro, pero Alexandra dice que no, no es una venta. ¿Por qué, Alexandra? ¿Cuál es tu opinión, tus argumentos? Sí, es Vander. La pregunta es, ¿qué tipo de transacción comercial se efectuaba en el Perú en la época del incanato? Muy bien, Alexandra. Ya, entonces coincide con la opinión de Joan. Bien, Farfán. Bien, la venta, jóvenes, señores, señoritas, señoras, no está definida en el mundo. La Organización Mundial de Comercio decidió, entendiendo la conducta comercial mundial, que hasta el día de hoy, por si acaso, existe intercambio por trueque. Por eso es que cuando algún día, si es que la suerte te acompaña, en el formato B vas a tratar bienes y servicios de la casilla 8.12, no 11, sino en esa casilla vas a ver que vas a suscribir un cambio. Por ejemplo, bueno, un ejemplo, para entender por qué se presupone una venta, pero no se define la venta en el caso antiguo de Perú. ¿Se han dado cuenta que aquí, cuando llega el verano, dependiendo del distrito, en unos es microondas, en otros hace calor y en otros no se siente mucho el calor? Entonces supone que en las tres formas de donde uno quiera vivir hace calor, ¿no? Hace calor. Entonces supone que tenemos que adquirir un aparato denominado ventilador. Pero si tú vas a los mercados o los supermercados, en los mercados te vas a encontrar, por ejemplo, la marca Imaco, si estás en Macro, la marca Aro, ¿no? Si estás en Falabella, su marca, si estás en Eraoka, su marca. Pero si vas a un mercado popular, un mercado normal, vas a encontrar que los denominados ventiladores no tienen marca, ni siquiera nombre, solo tienen una pegatina para que le identifiques. ¿Qué supone analizar esto? Que cuando tú miras y eres la persona que mira el detalle de lo que venden las personas, te vas a dar cuenta que algunas cosas parecen hechas rudimentariamente aquí en el Perú. Y entonces, pues, como yo soy de las personas preguntonas cada vez que estoy en los mercados y quiero adquirir un nuevo cliente para mi nómina, entonces le pregunto si él lo ha fabricado o es Made in Perú. Así, de golpe. Y me dice que sí, que esto ha sido producido en Perú, pero cuando yo le doy el revés a la caja del producto, no encuentro esa denominación del Made in Perú. Entonces le digo, pero ¿por qué me vendes con 4 hélices? O sea, tiene 5 velocidades el rotor y supone que tiene más ventilación a un precio de 60 soles, cuando la marca Imaco, siendo más pequeña, de plástico, me lo vende a 90. Si quiero comprar otras marcas de otras empresas conocidas, valen 200. ¿Y por qué? Porque cuando me acerco y conozco la empresa, pues lo único que Perú no puede hacer, y bueno, en algunas empresas digo, es el motor. El motor no lo puede completar debidamente, ¿no?
tienes las piezas, elementos, todo, pero falta algo más. Entonces, deciden algunas empresas transaccionar vínculos con otras que sí lo fabrican para ensamblarlos. Acuérdate la palabra, ensamblar, no ensamble como la música, ensamblar. Entonces, lo ensamblan y supone entonces una prestación de bienes y servicios y conlleva entonces a la aplicación del trueque, porque ahí no hay nada, no están pagando nada. Lo que están haciendo es entre ambas crear un producto que le permita comercializar al menor gasto posible, costo para el que produce acá. En el Perú, por ejemplo, algunos producen las hélices, producen esa malla, esa cosa, pero no tienen algunos elementos y lo intercambian con otras empresas. Y acá, jóvenes que estudiaron ustedes el tema de preferencias, con México lo hacen mayoritariamente, la mayoría. Mayoritariamente lo llevan así, con países cercanos. Y al crearse esto, entonces el elemento en el producto cuesta 50 soles, 60 soles, 70 soles cuesta. Y entonces supone que eso, transacción comercial, va a generar luego entre ambas el posicionamiento para que ellos lo comercialicen y lo vendan. Pero entre ambas hubo un intercambio y supone la OMC que cuando suceden estas situaciones hay elementos comunes como un importador, un exportador, ¿no? Un consignante, un consignatario. Supone hay una mercancía por medio, supone hay un vínculo lucrativo. Por tanto, en la casilla número 4 de la transacción, el formato B prevé con el código 33 el trueque, porque no está definido la venta. Si queremos decir que hemos pagado, suponemos entonces el código 10, el código 11, que dice, se venden del país de exportación para el país de importación, ¿no? Supone un intercambio donde ha habido un hecho pecuniario, o sea, ha habido una moneda. En el Perú no hubo monedas, no hubo escritura. Si tú quieres entender la cultura peruana, viendo las pictografías de sus telares, se transmitían la educación por ahí, se transmitían la información de los quipus, ¿no? De los quipus, creo que son los quipus, sí, los quipus, y de los tambos, los productos, y contabilizaban con los nudos. Ahora, yo no entiendo los nudos todavía, estoy tratando de que alguien me lo explique bien los nudos. Si darle 2 vueltas o 3 vueltas significaba algo, ¿por qué lo comparo este tema? Porque hay veces en Oriente, por ejemplo, hay un chosti. Cuando uno intercambia con un árabe, no sé si te has dado cuenta, en las películas americanas, donde muestran terroristas que están rezando con su manito y jalan a una pitita de bolitas y ya hablan, ¿no? Pues este elemento que tú lo conoces tal vez como un rosario, lleva cuentas, lleva cuentas. Y justamente cuando se transaccionan las mercancías en determinados lugares del Oriente, esto es el elemento similar acá en el Perú, que, en el cual se vincula el tema del intercambio, ¿no? Es muy interesante ver las culturas, porque aquí hay un elemento en común. Por eso que la casilla cuarta de la transacción comercial supone todo tipo de variedad, todo tipo de forma, en el cual va a haber un hecho y más el importante, que es lo lucrativo. Ese es el hecho siempre que vincula la venta, el hecho lucrativo. Tú no vendes para no ganar, tú vendes para ganar. Tú intercambias porque obtienes un beneficio y el otro tiene otro beneficio. Entonces la casilla cuarta de la transacción aquí denota la naturaleza de la transacción comercial. Por eso le decía, si tú traes un valor menor o igual a $200, yo no sé la transacción, debo entenderla. Y documento en prueba, pues sería la factura o la boleta para entender si fue un obsequio, si fue un regalo, si fue un intercambio, para hacer uso de la normativa correctamente y darle sustento a la validación de tu elemento personal que has importado o vas a exportar. Bien, casilla quinta del formato B a diferencia de la casilla séptima del formato A. La casilla quinta es descriptiva, la casilla séptima no es descriptiva. ¿Ya? En la siguiente clase le voy a mostrar el formato, ¿ya? Para que entendamos entonces que esta parte es diferente. Por eso digo, hay una descripción comercial, hay una descripción técnica, hay una descripción técnico-legal. ¿Ya? Por eso que debemos comparar ambas declaraciones.
En la casilla número 6 del formato B, no existe comparación con el formato A, porque la casilla sexta del formato B habla del intermediario. Acá es ese sujeto que yo te decía. Supongamos, ¿no? Joao tiene terrenos en una provincia en el Perú y él quiere ofrecer al mundo su producto. Pero Joao no conoce ni siquiera una línea naviera, no conoce el proceso de importaciones, menos conoce el intercambio con los europeos. Entonces Joao conoce a Daniel y Daniel dice, bien, estoy interesado en tu producto. Y como yo ya había viajado y veo que alguien tiene necesidad del producto, entonces hace match. Joao tiene lo que yo quiero y supone lo que la necesidad del otro tiene. Y entonces me uno y me pongo en el centro. Y nos vamos a llamar comisionistas, pero en el acto de la situación se llamará corretaje. Entonces, yo transacciono un precio con el otro que quiere el producto y con el que tiene Joao. A Joao le digo, ya te pago $20 por cada, supongamos ya, $5 por cada manzana que me produces, o mangos, ya, 3 a $5 te pago por cada mango. Al señor de allá le transacciona otro precio. Y es por eso que aquí en la naturaleza sexta determina en la casilla del formato B si ha existido una relación de un tercero. No hay comparación de la casilla sexta con el formato A, no existe. Casilla número séptima, condición de descripción. En la condición de descripción, sin embargo, tampoco existe en comparación con el formato A, porque la casilla séptima son las condiciones de la valoración aduanera, son las condiciones que ha determinado la Organización Mundial de Comercio. Quiere decir que si has estudiado ya antes comercio o has estado en una universidad, la valoración es el fundamento por el cual los 154 países del mundo suscriben acuerdo multilateral, por si acaso, donde para poder sacar el tributo, la base imponible, necesitamos los elementos del FOB, del flete y el seguro. La OMC plantea eso. La Cámara de Comercio habla de términos de entrega, por eso que hay una diferencia entre decir CIF, cuando dice el agente aduanero, que es más CIF Incoter, que hablar de valor en aduanas. El valor en aduanas es una situación planteada en el acuerdo multilateral. La Cámara de Comercio Internacional no es un acuerdo multilateral, es una ente, es un organismo. Y cuando hemos visto tratados y acuerdos, no hemos hablado como algo aislado a un organismo. Son bloques, bloque multilateral, bloque bilateral y bloque regional. Por tanto, no puedes comparar un organismo, una entidad contra un organismo multilateral. Por eso que ahí pende la diferencia entre los valores CIF y el valor aduanas. En esta séptima casilla de la condición de descripción, lo que se plantea es eso, el análisis de determinar cuáles fueron los elementos que supone por las que llegaste al FOB. Por ejemplo, dice, también me toca valoración, si no me equivoco, con ustedes, dice, el precio realmente pagado por pagar se suma, adiciona o resta los elementos del artículo octavo, dividido entre las 4 condiciones del artículo primero. Todo este cúmulo de palabras significa lo que en la factura comercial vas a colocar para hallar el valor. Eso es el resumen de todo. Pero esas palabras que acabo de mencionar justamente están detalladas en casillas en la condición de descripción para analizar la naturaleza cuarta de la casilla, que se llama la transacción comercial. Y la casilla sexta, o sea, la casilla séptima enlaza la situación de la cuarta, cómo transaccionaste tu venta o tu compra, y la sexta plantea si hubo un intermediario, una situación de comisión de venta, comisión de compra o situación de corretaje. Por eso que la casilla séptima no existe correlación con el formato A, DUA. Y la casilla octava, la más importante de todas las casillas. La casilla octava se le determina como la determinación del valor. Supone dividir en 4 bloques, en 5 bloques, perdón, en 5 bloques nuestra DAM. El bloque de la compra del producto, el del transporte, el del seguro y de otras naturalezas. Y dentro de ella subdivide dentro de la casilla de compra, casilla 8.1, la naturaleza de entender esta
transacción de la casilla cuarta, entendiéndose la prestación de bienes y servicios, de los elementos incorporados, de los elementos análogos, del estudio, de impacto de mercado, etc. Esos son elementos que supone. Por eso que la casilla octava se le conoce como la determinación del valor comercial, o sea, cómo has transaccionado tu compra-venta. Y para poder comprender la conjunción de elementos del FOB, del flete, el seguro y otras naturalezas de compra o transacciones, le sumamos entonces lo de la casilla número tercera, casilla tercera y cuarta. Sí, porque ahí vamos a denotar en la casilla del formato B la naturaleza de la condición de la venta denominada Incoterm. Y ahí va a decir Incoterm. Entonces, sumando los elementos que hiciste en el S-Word, en el Free Carrier, en el FOB, en el CPT, CFR o Delivery Duty Pay, entonces vamos a suponer los escenarios de dividir la logística, identificar la DFI y determinar gastos, pagos, recargos y servicios. Y lo vamos a ver en la casilla octava, conocida como la determinación del valor del formato B. Ya. La casilla 8 del formato B no tiene comparación con ninguna de las casillas del formato A. No existe esa información. Por eso que te digo que el formato B es una casilla de descripción específica a diferencia del formato A. No existe otra. La casilla octava se alimenta, se nutre, necesita de los documentos de transacción comercial enteramente, de la transacción del seguro, de la transacción de la compra y de la transacción del flete. No entran otros documentos, ahí no hay más documentos que entren, solamente esos tres. Esos son los pilares para entender tu naturaleza de compra. En el formato A, sin embargo, no. En la casilla séptima se necesita información del manifiesto, de los volantes, de la transacción internacional de una declaración de origen, de reposición de mercancías de franquicia. El formato 8 es indiscutiblemente el formato de tu manera de negociación, que sustentará la casilla cuarta de la naturaleza, con cómo lo compraste, ¿ya? Por eso que la casilla, yo digo que el formato B es la manera como se enseña valoración. Yo generalmente utilizo para la valoración el formato B solamente. El formato B enseña valoración. No hay otro formato que enseñe la evaluación más que solo el formato B. Desde mi punto de vista, es el formato B. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? En la siguiente diapositiva tengo los formatos. ¿Sí? ¿Ya? Ya me quedan, creo que 2 minutos me quedan. Entonces voy a pasar a la siguiente casilla de los formatos y la siguiente clase culmino declaración, entro a documentos comerciales, pero vamos a hacer un ejercicio en la siguiente sesión porque ya no me alcanza el tiempo, ¿ya? Pero espero que con toda la información que te estoy dando, la siguiente sesión de clases, que es pasado mañana, entonces haremos un ejercicio basado en el cálculo para analizar la declaración. Va a ser diferente. Vamos a utilizar los formatos para hacer un cálculo, ¿ya? Y de paso, vamos a analizar otros aspectos importantes dentro de los formatos de declaración que necesitamos identificar, ¿sí? Entonces voy a pasar, antes de terminar, a mostrarte los documentos en físico, cómo son, ¿ya? Y me voy a quedar ahí analizando solamente uno. Si no se ve la siguiente sesión, entonces voy a iniciar la sesión de clase mostrando cada documento que nosotros tenemos, ¿ya? Cada documento voy a mostrar. Entonces ya. Este es el formato B. Entonces vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva el formato de declaración A. Paso a mostrarte y me dice si se visualiza y lo voy a dar un zoom enorme a uno de ellos para después en el otro. Y así, el tiempo que me resta, y ya si en la siguiente sesión de clases expongo al detalle cada documento conforme lo que te he contado en la estructura anterior. Bien, veamos el formato A. Acá está el formato A. Séptima. Esta es la casilla séptima. La casilla de la declaración de las mercancías. Supone acá información en la 7.35. ¿Ves? 5 casillitas.
rectas, ¿no? Horizontales. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si la puedes visualizar, me dices por favor si la puedes visualizar. Si no, ya en la siguiente sesión de clases, entonces jalo el formato de declaración de manera unitaria para poder visualizarlo en un zoom mucho mejor. Más o menos se ve, ¿no? Sí, sí lo sé porque he pegado dos documentos ahí, pero sí te da la idea de que hay una franja de 5 líneas, ¿no? Horizontales que puedes ver, ¿no? Esa sí la puedes ver. En esas 5 franjas se supone que nosotros damos el detalle de la información que conocemos del producto. A eso me refiero. Por eso digo que la información de esa casilla supone una información de declaración general. Sí, va la declaración de la mercancía, es Bander, correcto, pero es de manera general. En la siguiente sesión, que será pasado mañana, entonces voy a demostrarte la diferencia entre una casilla 7.35 y la casilla quinta 5.19 específico para que vea la diferencia entre una descripción específica y una general, ¿ya? Bien, entonces espero haberle ayudado a entender la declaración aduanera, lo he enfocado de otra forma para que puedas conocerla, ¿sí? Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente sesión de clases. Bien, entonces muy buenas noches, Edvander, Jonel, gracias. Gracias, Johnny Farfán, Isabel Alexandra, Yasori y Joao. Nos estamos viendo entonces la siguiente sesión de clases pasado mañana, ¿sí? Si alguna pregunta me lo dices, no te vayas a cohibir, una pregunta lo puedo contestar. Bien, entonces muy buenas noches con todos. Nos estamos viendo la siguiente sesión de clases. Muchas gracias con todos.